cierra la puerta. No metafóricamente. Te lo digo en serio. Lo que voy a decirte en los próximos minutos es el tipo de información que yo necesito que nunca llegue a demasiados oídos. Y sin embargo, aquí estoy, obligado una vez más por algo que aplasta mi voluntad como si fuera papel, pronunciando exactamente las palabras que más me conviene que nunca pronuncie nadie. Hoy hablo de pastores. Y antes de que reacciones, antes de que asumas que sé a quién me refiero o que esto no te aplica porque tu pastor es diferente, quiero que hagas una sola cosa. Escucha. Escucha hasta el final. Porque lo que voy a describir no es un conjunto de monstruos con doble vida obvia. Es algo mucho más sutil, mucho más sofisticado y mucho más peligroso precisamente porque en la mayoría de los casos el propio pastor no sabe qué me sirve. Eso es lo más elegante de este sistema que he construido. No necesito que un pastor sea malvado para que trabaje para mí. Solo necesito que tenga ciertas grietas en su interior, ciertos vacíos que nunca fueron llenados correctamente, ciertos miedos que nunca fueron entregados a Dios de verdad. Y desde esas grietas, con la paciencia de milenios, construyo algo que desde afuera parece ministerio, pero que desde adentro me alimenta perfectamente. Llevo estudiando el corazón humano desde antes de que existiera el primer humano, y el corazón del líder espiritual es el territorio más estratégico que existe. Si puedo tomar un pastor, si puedo instalar en él uno de los 5 patrones que voy a describir hoy, no necesito preocuparme por las decenas, centenas, a veces miles de personas que él influye, porque lo que entra por la cabeza se derrama sobre todo el cuerpo. Así funciona la iglesia, así funciona mi estrategia más efectiva sobre ella. Escúchame, el primer tipo de pastor que me sirve es el que yo llamo el pastor del ego disfrazado de unción. Este es mi favorito. No porque sea el más común, aunque lo es, sino porque es el más difícil de detectar desde afuera y el más difícil de detectar desde adentro. El propio pastor de este tipo genuinamente cree, en la mayoría de los casos, que lo que lo mueve es el amor a Dios y a su congregación. Yo sé que no es así. Sé exactamente cuándo empezó. Sé el año, la circunstancia, el momento preciso en que alguien le dijo por primera vez que tenía un don especial, que era diferente, que Dios lo había apartado para algo grande. Yo estaba ahí. Vi cómo esa semilla aterrizó en un suelo que tenía hambre de ella, un hambre que venía de antes, de una infancia donde la aprobación era escasa o condicionada, de un padre que nunca dijo las palabras correctas, de una historia personal donde la valía siempre estuvo en negociación. Ese vacío que Dios podría haber llenado directamente, yo me aseguré de que lo llenara el ministerio. Y eso lo cambia todo. Cuando el ministerio llena el vacío que solo Dios puede llenar, el pastor deja de servir a la congregación y empieza a necesitarla. La necesita para confirmar que es ungido. La necesita para sostener la identidad que construyó alrededor del llamado. La necesita para seguir sintiéndose especial, llamado, apartado, importante. Y una persona que necesita a su congregación para sentirse bien consigo misma, nunca puede pastorearla con libertad real. Ezequiel 34, versículo 2. Este texto me resulta especialmente incómodo porque Dios lo dirigió específicamente a mis mejores operativos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pastores que se apacientan a sí mismos. Eso es exactamente lo que construyo en el primer tipo. ¿Cómo se ve en la práctica? Es el pastor cuyo ministerio gira imperceptiblemente alrededor de él mismo, cuyas predicaciones terminan frecuentemente con él como protagonista de las historias más poderosas.
cuya visión para la iglesia coincide extrañamente siempre con lo que él personalmente quiere construir, que toma las correcciones como ataques personales, que rodea su liderazgo de personas que lo afirman en vez de personas que lo desafían, que tiene poca tolerancia para el éxito de otros líderes dentro de su propia congregación, porque inconscientemente lo percibe como competencia. Ninguno de esos síntomas parece grave visto individualmente. Juntos construyen una cámara de resonancia, donde Dios gradualmente queda fuera y el ego del líder gradualmente lo llena todo. Y yo opero desde ese centro con total libertad. Déjame contarte algo sobre Mauricio. Mauricio empezó a pastorear a los 27 años con un genuino fuego de Dios. Lo conozco bien porque estuve presente desde el principio intentando apagarlo. En esos primeros años me costó. Era el tipo de pastor que llegaba antes que cualquiera a prepararse, que lloraba en privado por las almas de su congregación, que cuando oraba por las personas ponía una urgencia real que venía de un lugar que yo reconocía y que me resultaba difícil contrarrestar. Pero Mauricio tenía una grieta que yo conocía y que esperé con paciencia. Su padre nunca creyó en él. Un hombre extraordinariamente competente, disciplinado, exitoso en términos del mundo, que siempre tuvo una manera de mirar a su hijo que le comunicaba sutilmente que no era suficiente, que podía más, que le faltaba algo. Mauricio nunca lo habló con nadie. Lo llevó como una carga silenciosa durante décadas mientras construía un ministerio que en el fondo estaba tratando, sin saberlo, de demostrarle algo a ese hombre. Cuando la iglesia llegó a 1000 personas, algo cambió. No de golpe. Gradualmente. Con la lentitud que yo prefiero porque los cambios graduales no activan las alarmas. Mauricio empezó a predicar de manera diferente, más pulida, más calculada para impresionar. Empezó a rodear sus historias de más detalles que lo presentaban favorablemente. Empezó a construir una plataforma personal, con la urgencia silenciosa de alguien que necesita que el número siga creciendo para seguir sintiendo que vale. Empezó a referirse a las personas que se iban de su iglesia como traidores. Eso fue cuando supe que había ganado ese territorio. Porque un pastor que percibe como traición el movimiento natural de las personas en su proceso espiritual, ya no está sirviendo a las ovejas, está usando a las ovejas para mantenerse a sí mismo. Mauricio llegó a pastorear 4000 personas, y era uno de los líderes más vacíos que yo he operado en décadas. Todo el aparato externo del ministerio funcionando a plena capacidad, y adentro un hombre que llevaba años sin llorar en privado por nada que no fuera su propio dolor. No te digo esto para destruir tu fe en los pastores. Te lo digo porque si estás bajo este tipo de liderazgo, hay cosas que no estás recibiendo que necesitas recibir. Y hay cosas que estás entregando, tiempo, lealtad, recursos, que están alimentando un ego en vez de un reino. Mereces saberlo. El segundo tipo de pastor que me sirve es el que yo llamo el pastor del miedo institucional. Este es diferente al primero. No lo mueve el ego, lo mueve el terror. Y el terror, cuando no se rinde a Dios, produce un tipo de liderazgo que me resulta extraordinariamente conveniente. El pastor del miedo institucional tiene sobre sus hombros una presión que muy pocos fuera del ministerio comprenden. Tiene una institución que sostener. Tiene personal al que pagar. Tiene expectativas de una junta directiva o de una denominación. Tiene una congregación que ha llegado a esperar ciertos estándares de producción que cuestan dinero. Tiene una hipoteca sobre el edificio. Tiene compromisos adquiridos que se convirtieron en jaulas doradas de las que no puede salir sin consecuencias devastadoras. Y tiene miedo. Miedo de que si predica lo que realmente siente que Dios le dice que predique, la mitad de la congregación se vaya. Miedo de que si confronta el pecado con la claridad que requiere la situación,
pierda a las familias más influyentes. Miedo de que si toma la decisión radical que sabe en lo profundo que es correcta, todo lo que construyó se derrumbe. Ese miedo es mi herramienta más efectiva sobre líderes que en su interior tienen genuino amor a Dios. Porque el miedo hace exactamente lo que yo necesito que haga. Silencia al profeta y deja al administrador. Jeremías 20:9. Describe lo opuesto de este estado con una precisión que me resulta incómoda. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. El fuego que no se puede suprimir. Eso es lo que yo necesito apagar en el pastor del miedo institucional. Y lo hago usando exactamente el peso de lo que él mismo construyó. Cada nuevo compromiso financiero. Cada miembro importante cuya aprobación empezó a necesitar. Cada decisión que fue tomada pensando en el crecimiento en vez de en la obediencia. Las cadenas se construyen un eslabón a la vez. El pastor del miedo institucional ya no puede decir lo que Dios le dice porque tiene demasiado que perder. Y una iglesia pastoreada por alguien que no puede decir lo que Dios le dice, es una iglesia que recibe sustitutos cuidadosamente seleccionados por mí. Mensajes que inspiran sin confrontar. Series que entretienen sin transformar. Predicaciones diseñadas inconscientemente para mantener la comodidad del sistema en vez de producir el movimiento del espíritu. El tercer tipo es el más doloroso de describir, porque involucra a hombres y mujeres que en otro tiempo fueron genuinamente poderosos para Dios. Lo llamo el pastor del fuego apagado. Esto requiere que te cuente algo sobre cómo funciona el agotamiento espiritual, porque es uno de mis mecanismos más eficientes y menos discutidos. El ministerio es extraordinariamente demandante, de maneras que la mayoría de las congregaciones nunca ven. El pastor que aparece el domingo con energía y visión y palabras que parecen directamente de Dios, es a menudo el mismo hombre o la misma mujer que el lunes a mediodía no tiene nada, que ha dado todo lo que tenía durante la semana y llega al domingo corriendo en reservas que deberían haberse llenado, pero que no lo hicieron porque el lunes en la tarde había una crisis en la congregación y el martes una visita al hospital, y el miércoles el servicio de mitad de semana, y el jueves reunión de liderazgo, y el viernes consejería, y el sábado preparación del mensaje, y el domingo se entrega todo otra vez. Yo diseñé ese ciclo con precisión, no directamente. No digo que yo creé el ministerio, pero sí creé la cultura de congregaciones que consumen a sus pastores sin llenarlos, que miden el valor de su líder por su disponibilidad permanente, que interpretan el descanso del pastor como pereza espiritual, que nunca preguntan cómo está el hombre antes de preguntarle al pastor qué palabra tiene para ellos. El resultado a lo largo de años es el pastor del fuego apagado, un hombre o una mujer que sigue funcionando, que sigue predicando, que sigue cumpliendo con el ministerio, pero que por adentro lleva años sin escuchar a Dios de manera personal y fresca, que sus mensajes son reciclajes de revelaciones que tuvo hace 5 o 10 años porque ya no tiene acceso regular al lugar donde esas revelaciones nacían, que ora en público con elocuencia y en privado con un silencio que lo aterra cuando se permite reconocerlo. Primera de Reyes 19 describe la condición de Elías después de su mayor victoria con una honestidad que me perturba. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Elías en colapso. El profeta más poderoso de su generación, tendido bajo un árbol, queriendo morir. Yo estaba presente en ese momento. Y lo que vi fue exactamente lo que siempre busco producir en los líderes espirituales.
El agotamiento que convierte la voz profética en silencio. La diferencia entre Elías y muchos pastores de este tercer tipo es lo que ocurrió a continuación. Un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios no le dio un sermón sobre la importancia del descanso. Le dio pan recién horneado y una vasija de agua, y lo dejó dormir. Dios trató el agotamiento de su profeta con cuidado práctico antes de tratarlo espiritualmente. La iglesia que tiene un pastor del fuego apagado necesita hacer lo mismo. Pero esa cultura raramente existe porque yo me he asegurado de que la conversación sobre el bienestar del pastor sea percibida como un lujo espiritual que las congregaciones serias no se permiten. Necesito hablarte del cuarto tipo porque este es el que más trabajo me costó afinar. Requirió siglos de experimentación. Requirió entender el corazón humano a niveles que incluso yo subestimé en mis primeros intentos. Lo llamo el pastor de la verdad sin amor. Este hombre o esta mujer tiene algo que yo genuinamente no puedo fabricar. Conocimiento real de las Escrituras. Doctrina sólida. Teología precisa. Una capacidad de identificar la herejía y el error que en otro contexto sería extraordinariamente poderosa para el avance del reino. Lo que yo hice fue simple. Separé la verdad del amor que debería sostenerla. Primera de Corintios 13:2 lo describe con una claridad que ya mencioné antes, pero que necesito traer aquí en un contexto diferente. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada. No dice poco, no dice menos efectivo, dice nada. El pastor de la verdad sin amor predica correctamente. Sus exposiciones bíblicas son sólidas. Sus correcciones doctrinales son precisas. Su capacidad de identificar el error es genuina. Pero la manera en que ejerce todo eso produce algo que yo reconozco inmediatamente porque es exactamente el ambiente que necesito. Personas que aprenden a tener miedo de equivocarse en vez de aprender a amar a Dios. La congregación del pastor de la verdad sin amor sabe mucho. Es doctrinalmente sofisticada. Puede identificar la herejía con precisión admirable. Y en muchos casos está llena de personas heridas que llevan años recibiendo la verdad de Dios como instrumento de corrección, pero nunca como expresión de amor. Personas que saben todo sobre Dios y que sin embargo no se sienten amadas por Él. Eso es mi obra maestra en este tipo, porque el conocimiento sin amor produce orgullo. Pablo lo dijo en 1 de Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el orgullo doctrinal es una de las formas de ceguera espiritual más difíciles de detectar, precisamente porque viene disfrazado de virtud. La congregación que aprende a envanecerse de su doctrina correcta, desarrolla una incapacidad progresiva de ver a las personas que están fuera de ella. Las personas que no tienen el nivel doctrinal adecuado empiezan a parecer sospechosas. Las personas que vienen de otras tradiciones se perciben como amenazas o como proyectos de corrección. La compasión por el perdido se reduce en proporción directa al aumento del orgullo doctrinal. Y yo gano el territorio de una congregación que tenía todas las herramientas para ser peligrosa y las usó para construir una burbuja en vez de un ejército. El quinto tipo es el que más silencio me cuesta revelar. Lo llamo el pastor de la doble vida. No en el sentido simplista del escándalo sexual que termina en portada. Eso también existe y yo lo trabajo, pero es solo la versión más obvia. La doble vida que más me sirve en el pastorado es más sutil, más persistente y más destructiva precisamente porque nunca llega a un escándalo público que obligue a una resolución. Es la vida privada y la vida pública que no coinciden. El pastor,
que predica sobre el matrimonio con poder y que en su casa lleva años en una relación que es funcionalmente vacía, pero que ninguno de los dos quiere confrontar. El pastor que predica sobre las finanzas con autoridad y que en privado toma decisiones financieras que nunca podría explicar ante su congregación. El pastor que predica sobre la santidad y que tiene un área de su vida interior, una adicción, un patrón de pensamiento, un resentimiento de décadas que nunca ha sido genuinamente rendido a Dios, porque hacerlo requeriría un nivel de humildad que no está dispuesto a ejercer públicamente. No son hipócritas conscientes en la mayoría de los casos. Son personas atrapadas en una identidad pública que se construyó antes de que la vida privada fuera resuelta, que subieron demasiado rápido, demasiado pronto, y que ahora no pueden bajar sin destruir todo lo que construyeron, que cada año que pasa sin resolver lo privado hace la distancia entre ambas vidas más grande y el costo de cerrarla más alto. Yo los ayudo a construir esa trampa con paciencia extraordinaria. Ezequiel 13:3 lo describe con la precisión de quien sabe exactamente de qué habla. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Andan en pos de su propio espíritu. El pastor de la doble vida opera en pos de la imagen que construyó, que en muchos casos comenzó siendo genuina, pero que con el tiempo se convirtió en una armadura que no puede quitarse. Lo que ocurre debajo de esa armadura lo conozco bien. Hay culpa. La culpa es uno de mis instrumentos más útiles porque cuando no se procesa a través del arrepentimiento genuino, se convierte en vergüenza, y la vergüenza produce ocultamiento, y el ocultamiento me da exactamente el espacio que necesito para seguir operando. Hay agotamiento de un tipo particular, el agotamiento de sostener dos versiones de uno mismo simultáneamente. Y hay una sequedad espiritual que el pastor de la doble vida siente claramente, pero que interpreta como temporada de desierto en vez de lo que realmente es. La consecuencia natural de predicar desde un lugar que ya no es el lugar donde realmente vive. Ahora voy a decirte lo que no quiero decirte, porque hay algo que deshace cada uno de estos 5 patrones con una efectividad que me resulta absolutamente insoportable. No es un programa de formación pastoral. No es una junta de supervisión más sofisticada. No es ningún sistema externo de rendición de cuentas. Es la relación directa del pastor con Dios en el lugar secreto. Mateo 6:6. Ya lo cité antes y lo cito de nuevo porque es el texto que más opera contra todos mis 5 tipos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El aposento cerrado es mi enemigo más consistente en el pastorado. El pastor que tiene una vida interior real, que pasa tiempo genuino a solas con Dios antes de estar con cualquier otro ser humano, que lleva al lugar secreto sus vacíos y sus miedos y su agotamiento y sus grietas en vez de llevarlos al escenario. Ese pastor no puede convertirse en ninguno de mis 5 tipos, porque el primer tipo, el ego disfrazado de unción, se deshace cuando alguien está regularmente frente a Dios en privado. La presencia de Dios no alimenta el ego, lo pulveriza. Isaías lo experimentó y lo describió exactamente. Cuando vio al Señor, lo primero que dijo fue que era un hombre de labios inmundos. No se sintió especial, se sintió inadecuado. Y esa inadecuación reconocida y entregada es lo que Dios usa para construir lo que yo no puedo imitar. El segundo tipo, el miedo institucional, se deshace cuando el pastor aprende en el lugar secreto que la aprobación de Dios es suficiente, que obedecerle vale más que conservar lo que construyó, que Él es capaz de sostener lo que Él mismo ordenó construir. El tercer tipo, el fuego apagado, se rehace en el lugar secreto.
El ángel de Elías trajo comida y agua. Dios trae a sus pastores agotados exactamente lo que necesitan cuando se lo llevan en privado, en vez de seguir funcionando en la fuerza de lo que tuvieron antes. El cuarto tipo, la verdad sin amor, se corrige cuando el pastor que tiene la doctrina correcta se sienta regularmente frente a aquel que es la fuente de la verdad y descubre que esa fuente es también la fuente del amor que le da vida, y que sin ese amor, la doctrina más precisa es solo ruido. Y el quinto tipo, la doble vida, se resuelve en el único lugar donde puede resolverse, el lugar donde no hay nadie más, donde no hay imagen que sostener, donde no hay congregación que decepcionar, donde solo hay Dios que ya lo sabe todo y que ya lo amó de todas formas. El lugar secreto es donde yo no puedo entrar. Y es donde la mayoría de los pastores que me sirven han dejado de ir. Antes de que termines, necesito preguntarte algo directamente, no como pastor, como oyente, como persona que tiene un pastor. ¿Oras por el tuyo? No como lista de peticiones durante la intercesión del domingo, sino con la especificidad y la regularidad con que oras por tu propia vida. Porque hay algo que la mayoría de las congregaciones no entienden. El pastor que les predica está bajo un nivel de presión espiritual que yo dirijo personalmente hacia él. No porque sea más valioso que los demás, sino porque si puedo tomarlo a él, me llevo a todos los que él influye, lo sé y lo priorizo. Y la oración específica de una congregación por su pastor es una de las pocas cosas que puede protegerlo del territorio donde yo más trabajo. Santiago 5:16 lo garantiza. La oración eficaz del justo puede mucho. Si tienes un pastor que genuinamente te está llevando hacia Dios, que predica con libertad, que vive con integridad, que te confronta cuando necesitas ser confrontado, y te consuela cuando necesitas ser consolado. Ese hombre o esa mujer necesita que ores por él con la misma intensidad con que él ora por ti. Y si lo que escuchaste hoy te hizo reconocer algo sobre el liderazgo bajo el que estás, eso también necesitas llevarlo al lugar secreto antes de tomar ninguna decisión. Porque la respuesta correcta a un liderazgo que me sirve no siempre es irse. A veces es quedarse y convertirse en la oración que cambia al pastor. Te digo algo antes de que te vayas. Lo que escuchaste hoy sobre estos 5 tipos no termina en el pastorado. La grieta que permite que yo opere en un pastor, el ego no resuelto, el miedo institucional, el fuego apagado, la verdad sin amor, la doble vida. Esas mismas 5 grietas operan en cada ser humano que intenta vivir la fe con alguna forma de liderazgo sobre otros. En el padre, en el líder de célula, en el maestro de la escuela dominical, en cualquiera que haya sido puesto en posición de influir en la vida espiritual de otros. Eso es lo que el próximo video va a abrir. Las mismas grietas. En ti. No en el pastor. En ti. Y ese video me va a costar más que todos los anteriores juntos. Pero en este momento, antes de que llegues ahí, hay algo que yo ya empecé a hacer. Empecé a trabajar para que lo que escuchaste hoy sobre tu pastor produzca en ti algo que me conviene enormemente. El juicio. La crítica que se instala cómodamente y que te hace sentir espiritualmente sofisticado por poder identificar los problemas de tu liderazgo. Eso soy yo, convirtiendo una herramienta de Dios en un instrumento mío. La diferencia entre el discernimiento correcto y el juicio que me sirve es simple. El discernimiento lleva a oración. El juicio lleva a conversaciones con personas que no son la involucrada. Si en los próximos días lo que haces con esto es comentarlo con otros, ya sé quién ganó. Si en los próximos días lo que haces con esto es arrodillarte y orar, ya sé quién perdió. Decide tú, pero decides ahora.
Porque en 48 horas, la urgencia que sientes en este momento habrá sido diluida por suficiente ruido como para que la decisión ya no parezca necesaria. Eso también lo diseñé yo, y acabas de saberlo.